Y les pedimos a todos que mantengan silenciados sus micrófonos, y como siempre va a haber una presentación de Gerardo de unos 45 o 50 minutos, y después vamos a dar la oportunidad de que ustedes puedan hacer preguntas, ya sea directamente a través del micrófono o a través del chat. Y precisamente hablando del chat, les recordamos a quienes se han integrado ahora de que tengan que poner en el chat el nombre completo y la cédula de identidad. Así que, Gerardo, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Confederación, al INEFOP, a todas las instituciones que están avanzando en la importancia que generemos estos espacios de diálogo y de intercambio en el marco de la Escuela Nacional del Cooperativismo y fundamentalmente, como les mencionaba anteriormente, el apoyo tanto del INAFOP como del Instituto Juan Pablo Terra, y para nosotros es un gusto que tengamos esta instancia de intercambio en un tema tan sensible como es los conflictos y cómo separan las cooperativas entre los conflictos internos que se desarrollan en el marco de los espacios de negociación colectiva entre trabajadores, representantes de los consejos directivos, las instancias de participación democrática de los socios en la vida, en la vitalidad del proceso de decisión de nuestras instituciones. La idea fundamental, permítame que estamos para pasar un segundito, viene ya el servicio de asistencia técnico, ahí está, perfecto, ahora sí. Los temas que vamos a ver en el módulo, tal como estaba en la información preliminar, básicamente está orientado al conflicto, el concepto, las causas, etapas, por qué surgen los conflictos en nuestras organizaciones, cuáles son las actitudes que dificultan los vínculos, los obstáculos en lo organizativo, las tensiones del nuevo contexto, la virtualidad y los nuevos desafíos, y por supuesto vamos a ir finalizando en el módulo en particular, en la instancia que vamos a tener la semana que entrante, herramientas para abordar los diferentes conflictos que se presentan en nuestra organización. Lo primero que tenemos que hacer referencia es desde dónde nos paramos para analizar los procesos de negociación y comprender la importancia que tienen los conflictos en la vida de nuestras instituciones. Ustedes lo que tenemos aquí proyectado es básicamente un esquema que nos permite organizar de un punto de vista estructural componentes que necesariamente debemos tener en cuenta para comprender que el conflicto que se presenta en la organización es el resultado de diferentes factores que inciden. El conflicto, primero que nada, no es una mala palabra. El conflicto es necesario para que las organizaciones y las personas, enfrentándose a circunstancias vitales, logren generar un proceso de evolución y de desarrollo. Entonces el conflicto es un elemento central que nos explica en cuanto a los procesos de decisión y la trayectoria que tanto los individuos, los sujetos, pero también la organización como expresiones colectivas de decisión, deben enfrentarse para seguir avanzando. Ahora, los aspectos que tenemos en este componente, en esta estructura de análisis, tiene que ver primero que nada el conflicto y su conocimiento, su concepto, sus dimensiones, la importancia de la negociación, en lo cual cumple un rol determinante a la hora que las partes se ven enfrentadas y donde necesariamente en el proceso de la negociación, del diálogo, de la búsqueda del consenso, de la búsqueda del acuerdo y el entendimiento, se logra llegar a decisiones que la idea es que no sean generadores de futuros conflictos, sino oportunidades de lograr cambios del tipo estructural. Pero ustedes verán que hacemos referencia también a palabras como las ideas de poder, la idea de política, palabras que muchas veces cuando analizamos la bibliografía en materia de la gestión de las organizaciones, de la administración de las organizaciones,
muchas veces se tiene el preconcepto que hablar de la política en la organización o las relaciones de poder puede llegar a entorpecer los procesos de generación de propuestas de valor en los ámbitos comerciales, sociales o culturales. Y este es un error conceptual. Nosotros necesariamente, para comprender las dinámicas a la interna de nuestras organizaciones, debemos entender que el factor poder, centros de poder, formas en que las partes accionan el proceso de negociación y los procesos políticos, entendido como aquellos espacios de ideas, valores, creencias, intercambios, que nos permiten visualizar cuál es la problemática y de qué manera lo podemos solucionar, son componentes centrales para comprender la dinámica de la organización. Pero si tenemos un escenario de conflicto, espacios de negociación, expresiones de poder, manifestaciones de los componentes y desarrollo de las concepciones políticas, necesariamente estamos hablando de los procesos de aprendizaje. Las organizaciones, como las personas, a lo largo de nuestra vida nos vamos enfrentando a determinadas circunstancias donde tenemos dos caminos. O aprendemos de la situación a la cual nos enfrentamos, o estamos condenados a volver a repetir la problemática. Y a lo largo de todas nuestras trayectorias personales y organizacionales, ustedes verán que si aplicamos un enfoque sistémico, se repiten a lo largo del tiempo situaciones o factores que muchas veces están asociados a un componente que determina una respuesta individual o colectiva. Esto no solamente sucede al individuo o a la cooperativa, que sucede a la sociedad. Si nosotros vemos en los procesos históricos, cada sociedad a lo largo de su proceso evolutivo de desarrollo se enfrenta a circunstancias o a problemas que en diferentes tiempos se vuelven a manifestar. Y si nosotros no hemos desarrollado la capacidad de aprender del conflicto, de las crisis institucionales, lamentablemente la organización, de la misma manera que las personas, lamentablemente vuelven a repetir una situación de no encontrar una salida a la problemática que se están enfrentando. Si hablamos de conflicto y negociación, si hablamos de poder y de política, si hablamos de procesos de aprendizaje, necesariamente tenemos que tener en cuenta la importancia y el rol que desempeña la cultura organizacional. Cada uno de nosotros, a lo largo de nuestra vida, vamos a pertenecer a diferentes colectivos, y de acuerdo a la organización donde pertenecemos, no alcanza cuál es la voluntad del individuo, sino que muchas veces tenemos condicionamientos de las estructuras en las cuales participamos, y ese conjunto de comportamientos, creencias, valores, actitudes, tradiciones, conforman una cultura que muchas veces debemos analizarla con cuidado para comprender cuál es el origen o la naturaleza de un determinado conflicto. Primero que nada, ¿desde dónde nos paramos para analizar los conflictos en las cooperativas? Y esto, si bien lo han visto en los módulos anteriores, viene bien tener en cuenta, por ejemplo, lo que señala este autor, Henry Mintzberg, en un trabajo muy interesante que se publica a partir de la crisis financiera del año 2008, donde plantean la sociedad frente a las grandes corporaciones, la necesidad del equilibrio social, una clasificación de organizaciones de acuerdo a cómo son los procesos de decisión. Y ustedes lo que encuentran aquí proyectado es básicamente una simplificación de diferentes tipos societarios, de diferentes tipos de organizaciones, y el autor entiende que se pueden clasificar en entidades públicas, hay un sector privado y hay un sector plural. El sector público es el que conocemos todos, preministerios, entidades gubernamentales, entidades que forman parte de lo que es la concepción del derecho público en general. Del punto de vista del sector privado, aquí estamos hablando básicamente de las sociedades comerciales tradicionales, pero él identifica que hay un tercer sector, que es el plural,
que está compuesto por aquellas organizaciones que su proceso de decisión es el resultado no del peso del capital aportado, sino de la voluntad de los órdenes o de los individuos que componen la organización. Ustedes prestarán atención y verán cómo lo público y lo privado se encuentra arriba y lo plural se encuentra abajo. ¿Por qué? Porque en la dimensión plural y de lo privado hay un principio de jerarquía que se impone. Es decir, la persona que se encuentra ocupando una determinada función ejerce determinadas potestades de acuerdo a los marcos legales que tiene y necesariamente se aplica un principio de jerarquía. En el ámbito plural, como es un ámbito cooperativo, esto no significa que no exista una jerarquía. Nosotros tenemos órganos superiores como las asambleas, los órganos de administración como el consejo directivo, la comisión fiscal como órgano de fiscalización y por supuesto que hay un orden. Pero lo que indica el autor es que en el ámbito plural el proceso de decisión es el resultado del debate democrático, donde lo que prima es la particularidad de una persona o un miembro, un voto, y no el peso del capital aportado en el proceso de las decisiones. Entonces nosotros, para analizar el conflicto en las cooperativas, nos tenemos que saber claramente desde dónde nos paramos. Nosotros no pertenecemos al sector público, las cooperativas no pertenecen a empresas privadas, pertenecemos por supuesto a la economía. Uruguay, la columna vertebral es el movimiento cooperativo, pero si utilizamos la clasificación de Lichtenberg, necesariamente somos organizaciones plurales, donde el principio democrático es el que explica a cabalidad la dinámica en que la organización opera y funciona. Esto como un primer componente. El segundo componente a tener en cuenta es que hoy necesariamente los conflictos a la interna de nuestras empresas y organizaciones no pueden estar desconectadas de la época en la que estamos viviendo. Esta época que hoy está identificada como la cuarta revolución industrial, donde hay un fuerte componente de la digitalización en nuestra vida, ha impactado en formas de razonamiento, formas de comportamiento, procesos de inclusión y de exclusión social, donde necesariamente hoy que hemos sufrido las consecuencias de una pandemia, pero también ha generado espacios de participación que hace un año y medio no teníamos. Que estemos ahora en esta instancia, con más de 80 o 90 participantes de este encuentro, donde cada uno de nosotros puede estar en sus respectivos domicilios atendiendo responsabilidades familiares, incluso personales, y en los ámbitos laborales. Y tener esta instancia de intercambio plantea el impacto de la tecnología y de la realidad en la que estamos en cambios de la manera en que nosotros analizamos las problemáticas. Primera revolución industrial, el fuerte componente de la mecanización. Segunda revolución industrial, donde la electricidad es un elemento determinante y que condiciona los procesos productivos y la formación de las cadenas de montaje. Tercera revolución industrial, vinculada a la informática, a la automatización, a lo que se ha denominado las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, hasta que llegamos al mundo de la digitalización, donde temas como el Big Data, la ciberseguridad, el Internet de las cosas, los sistemas de integración, los partes de los robots, el análisis de los perfiles de los usuarios nos plantea de que estamos ante otra realidad. Cuando llega la pandemia, la mayoría de nuestras cooperativas tuvieron que reconvertir sus modelos de negocio. Y la incorporación del aspecto tecnológico generó a la interna de nuestras organizaciones oportunidades de desarrollo, pero también oportunidades de resolver conflictos internos en base a replantear los esquemas de funcionamiento. No es lo mismo partir de la base de un proceso de relación interpersonal basado en la presencialidad que pasar a un sistema donde la virtualidad es el motor central para comprender y generar los procesos de construcción común. Para ello, lo importante es comprendamos
que aspectos centrales de los problemas y los conflictos tienen como base y como sustentación cambios en el entorno. Entonces, aquí podemos ver dos grandes ambientes. Hay un ambiente interno a la organización y hay un ambiente externo. El partido de las lógicas de conflicto no lo podemos comprender si no tenemos en cuenta que el conflicto no es solo la consecuencia de un enfrentamiento entre personas o grupos que afirman determinadas posiciones en el interés de lograr tener defensas concretas sobre intereses que pueden ser comunes o divergentes. Esto es algo que vamos a ver en particular la semana que viene. Pero si nosotros no tenemos cabal comprensión de que el sujeto está inserto en una lógica de la organización, pero que la organización a su vez está inserta en cambios de entorno, en dimensiones y factores que no necesariamente son controlables, pero que tienen un impacto directo en cómo nos paramos ante los problemas que deben ser objeto de solución. Cuando hablamos del ambiente o los cambios de entorno, estamos hablando, por ejemplo, la incidencia de los factores económicos en la organización. No es lo mismo una empresa cooperativa que esté en un escenario inflacionario o de tipo de cambio descontrolado a una cooperativa que tenga una determinada estabilidad financiera, de que en el ámbito nacional haya un control donde variables macroeconómicas se encuentran sobre niveles razonables de desarrollo. El punto de vista político. No es lo mismo estar en un país de crisis institucionales donde no existe un diálogo constructivo entre partidos políticos que estar enfrentados o presenciando el desarrollo de procesos del debate democrático, plural y abierto, donde tenemos fuertes partidos políticos que participan de procesos democráticos sobre reglas preestablecidas. Los cambios legales, elemento muy importante que debemos tener en el ámbito cooperativo. Esta actividad se enmarca en cambios normativos que el movimiento cooperativo ha planteado. El hecho de que el movimiento cooperativo como entidad, en el caso de QDCO, como entidad más representativa de la economía social y solidaria, tenga un espacio en el directorio del INEFOP con voz pero sin voto, es el resultado no solamente de un proceso político y de reivindicación del movimiento, sino también del cambio de una política pública que se vio plasmada en un cambio normativo. Otros factores como los cambios demográficos, las cuestiones sociales, los niveles de competitividad, los cambios globales, los temas vinculados a los cambios tecnológicos. ¿Qué hubiera sido del Uruguay en una pandemia si el Uruguay no hubiera tenido el desarrollo de los procesos de conectividad como ha tenido el desarrollo de la política pública? Entonces, necesariamente, para comprender la naturaleza del conflicto que tenemos en nuestra organización, primero que nada, debemos comprender que estamos insertos en un mundo y en una globalidad. Y que hay factores externos a la organización que golpean a la interna de la organización, y el ser humano, el cooperativista, tiene dos caminos: o comprender el cambio que se está verificando, o no poder tener la viabilidad de realizar los cambios estructurales internos que le permitan viabilizar el futuro y el desarrollo sustentable y sostenible de la cooperativa para las próximas generaciones. Ese es un aspecto. Ahora, en el conflicto, como les decíamos anteriormente, tenemos que tener en cuenta que hay dinámicas a la interna de la cooperativa. Y para ello necesariamente tenemos que tener presente los actores que participan de los procesos de decisión. Dirigentes, trabajadores, socios, clientes, dependiendo por supuesto de la clase cooperativa de la que estemos hablando. ¿Bien? Pero si estamos hablando, por ejemplo, de una actividad que necesariamente desarrolla
aspectos comerciales, donde se convive no solamente con socios, sino con clientes de la zona, las propuestas de valor de la organización debe tener en cuenta la manera de razonamiento, de percepción, de comunicación, de formación, de vínculo que se construye a la interna de la dinámica de la organización a partir de cada uno de estos actores. Por lo tanto, primero que nada, para comprender la naturaleza de un conflicto, tengo que tener en cuenta cuáles son los actores y los factores que pueden estar incidiendo en el impacto de esa situación conflictiva en la que vive o está inserta una determinada organización o cooperativa. ¿Qué es una organización? Y hay múltiples definiciones de lo que es una organización. Pero el punto que nosotros vamos a tener en cuenta es que para que nosotros estemos frente a una organización, necesariamente va a haber dos componentes: personas y cultura. Cada uno de nosotros, como resultado de nuestras trayectorias personales y vitales, hemos pasado a lo largo de nuestra vida por ciertas experiencias que nos han marcado y nos han formado. Cuando acá hablamos de cultura, no estamos hablando de si es mejor escuchar un determinado tipo de música a la otra. Estamos hablando de todo eso que compone lo que nos conforma y construye nuestra identidad. No importa si uno tiene una concepción política de A o de B, aquí lo importante es qué valores, qué creencias, qué comportamientos, qué actitudes, qué visiones tenemos, porque estos elementos son los que explican la manera en que nos comportamos y el tipo de decisiones que vamos a tomar al momento que nos enfrentamos a determinadas circunstancias. Pero a su vez, si tenemos que hacer un análisis o un enfoque de lo que compone o integra una organización, debemos analizar y visualizar, bueno, cuáles son sus valores, cuáles son sus objetivos, cuáles son los procesos que ejecuta, cuáles son los resultados que se obtienen como resultado de la ejecución de esos procesos. Y estos aspectos que ustedes los pueden ver como meramente descriptivos, son elementos centrales que debemos tener en cuenta para encontrar solución práctica a los problemas y a los conflictos concretos. Recién mencionábamos al pasar que cuando en un conflicto hay dos partes enfrentadas, no nos podemos centralizar en quién tiene razón con relación a la posición que sustenta, sino de tratar de elevarnos al problema y analizar cuál es el interés que es el disparador también de ese conflicto. En la medida que nos concentremos en el interés común, hay la posibilidad de construir la solución a partir de las herramientas y las estrategias de negociación. Pero para llegar a ese escenario, necesariamente tenemos que clasificar de qué estamos hablando. ¿Por qué los valores son tan importantes en una organización? Cuando acá estamos hablando de valores, no estoy hablando de lo que habitualmente colocamos en la pared de nuestras diferentes cooperativas. Los valores cooperativos son la democracia, la igualdad, la solidaridad, la ayuda mutua, la responsabilidad. Estamos hablando de valores que tienen no solamente un valor enunciativo, sino que tienen un impacto directo en nuestro comportamiento. El valor orienta el comportamiento. ¿Y el comportamiento qué es? Cómo también nos enfrentamos a resolver un problema que se presenta. Si yo digo que en nuestra cooperativa uno de los valores fundamentales es la democracia, y yo participo de una actividad de asamblea o estoy en un espacio de negociación colectiva entre consejo directivo y representantes gremiales de los trabajadores,
y en el proceso del debate no logro escuchar al otro, califico negativamente al otro, le coloco una etiqueta, lo margino, y en ese proceso de debate no acepto que hay otro que puede pensar diferente, compañero, compañera, tenemos que poner en tela de juicio cuál es nuestra concepción democrática. Y este no es un tema menor. Si yo estoy en un órgano colegiado, como son los consejos directivos de las cooperativas, muchas veces hemos visto que el órgano consejo directivo se enfrenta a funcionalidades y disfuncionalidades. ¿Cuál es una funcionalidad? Cuando se acepta el debate democrático, cuando se genera la discusión de las posiciones, cuando se vota, y más allá de la posición que tenga el presidente de la cooperativa, se va a acatar lo que la mayoría resuelva. Pero también tenemos disfuncionalidades, donde solamente quien ejerce la presidencia impone su voluntad. Y estas cuestiones ponen en tela de juicio la calidad democrática de nuestras organizaciones. Si nosotros estamos en un espacio de negociación colectiva entre consejo directivo y sindicato de trabajadores, hemos escuchado muchas veces cuando un consejero de una cooperativa y que tiene un pasado que proviene del movimiento sindical uruguayo, cuando le toca estar siendo parte de un consejo directivo, ha sido común escuchar la expresión, bueno, nos toca ser patrones. Bueno, en una cooperativa no hay patrones. En una cooperativa puede haber empleadores, pero no hay patrones. Volvemos a lo mismo de ¿dónde me paro? No soy una institución pública, no soy una institución privada, soy una institución plural. Y donde entendemos las relaciones laborales fuera del esquema clásico de partes enfrentadas. Tengan en cuenta lo que ha sido el disparador de estos encuentros. ¿Cómo logramos avanzar desde la economía social y solidaria y desde el movimiento cooperativo que hay una negociación colectiva que no puede ser reducida al tripartismo clásico? Gobierno, cámaras empresariales, movimiento sindical. ¿Una cooperativa qué es? ¿Forma parte de una cámara empresarial? Si soy una cooperativa de trabajo, me siento más afín, por más que tenga personas contratadas y yo mismo me considero un trabajador, dejo de formar parte o sentirme vinculado al movimiento sindical y paso a ser parte de una cámara empresarial. Y yo me pregunto, ¿por qué tenemos que aceptar un modelo que establece que las relaciones laborales se insertan en una forma de comprender las relaciones económicas propias del sistema capitalista? Cuando hablo del sistema capitalista, o del capitalismo en general, quiero hacer la aclaración, no estoy hablando en forma ni peyorativa ni despectiva, sino como una forma de organización de las relaciones económicas, donde hay personas colocan lo social dentro de lo económico, y la visión cooperativista inserta lo económico en lo social. Vean que este matiz es clave para comprender que somos diferentes. Entonces, en las relaciones de negociación colectiva, se debe romper el esquema de que si soy empleador soy patrón, y si soy trabajador entiendo que estoy enfrentado con el empleador. El 3+1 es un cambio radical en el enfoque de la negociación colectiva. No para distorsionar la voluntad de los colectivos como el Consejo Superior del Tripartito, no, pero estamos hablando que a la hora de entablar espacios de negociación entre empleadores y trabajadores en los ámbitos cooperativos, nuestro enfoque no es el enfoque del tripartismo clásico. La concepción que debemos manejar de encarar las relaciones laborales
es a partir de una organización donde sus valores fundamentales es el democrático, es el de la solidaridad, es el de la ayuda mutua, es el de la igualdad, es el de la responsabilidad. Si eso nosotros no lo tenemos en cuenta, presenciamos actitudes que contradicen lo que es la identidad cooperativa a la hora de encarar y desarrollar las relaciones laborales y los espacios de negociación colectiva en nuestras diferentes organizaciones. Ahora bien, hablamos que la organización son personas y una cultura, vimos como componentes descriptivos en todo proceso de negociación, tenemos que saber qué valores tiene esa organización, qué objetivos persigue, qué procesos son los que desarrolla y cuáles son los resultados, porque en base a que tengamos en claro estos elementos, estos componentes, nos permite en un escenario de conflicto apartarnos de lo motivacional, lo emocional, y concentrarnos en lo empírico, en lo concreto, en el dato objetivo. Pero hay un factor que incide en el proceso de decisión. ¿Y cuál es ese otro factor? Lo que ustedes tienen a la derecha, ese triángulo, equivale de alguna manera, muy sintéticamente, a la teoría del iceberg, que se utiliza para muchas cuestiones. Temas de planificación estratégica, temas de proyectos de gestión humana, aspectos vinculados al desarrollo competitivo de las organizaciones. Es decir, es una herramienta que podemos utilizar desde enfoques y teorías que podemos, desde lo más variado, de los temas de las ventajas competitivas de una organización hasta los temas del encare o los enfoques en materia de gestión humana. Pero ¿qué hay en la teoría del iceberg? Que uno, si tenemos un iceberg y estamos navegando, lo que vamos a ver es la punta que está en el área de lo que está por encima de la línea de flotación. Ese aspecto que es visual, que son aspectos formales, que son visuales, si hacemos un paralelismo con una empresa, con una cooperativa, ¿cuál es el aporte visual, formal de la cooperativa? Bueno, si tiene estatuto, cuál es su estructura organizacional, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus procedimientos. Pero que yo tenga acceso a esa información formal, esos aspectos formales, me dan la posibilidad de comprender cuál es la lógica y la dinámica interna de la organización. No, no es suficiente los aspectos formales para comprender la dinámica de una organización. El aspecto central que gobierna lo que sucede en una organización, llámese familia, cooperativa, sociedad uruguaya, sociedad internacional, es lo que sucede debajo de la línea de flotación. ¿De qué estamos hablando aquí? Influencia y relaciones de poder, sentimientos, expectativas, percepciones y actitudes, relaciones afectivas. Estos componentes del aspecto informal u oculto es lo que tenemos que desentrañar cuando se presenta un escenario de conflicto. Recuerden que puede haber básicamente dos grandes tipos de conflictos. Hay conflictos que son constructivos y hay conflictos que son destructivos. El constructivo es, me enfrento a un cambio de entorno, tengo que entender que tenemos que negociar mejoras o cambios estructurales, y en ese proceso va a haber visiones que pueden estar encontradas, pero como partimos de un interés común, lo mejor para nuestra cooperativa, la negociación se va a insertar en un esquema de ganar-ganar. Pero si el enfoque del conflicto está basado en la destrucción del otro, en ningunear al otro, en someter al otro,
el esquema es ganar-perder. Uno gana y el otro pierde. Y mi amigo, el que pierde, lo que hace es anotar el incidente en la libretita y en la primera oportunidad que tenga va a responder con la misma moneda. Va a pagar con la misma moneda. Esta dinámica perversa determina la destrucción de la organización, o el anquilosamiento y la parálisis organizacional, donde lo importante a la interna de la organización no es cómo proyectamos a la cooperativa y somos agentes de transformación social, sino qué bando se queda con la estructura económica de la cooperativa. Y esto es lo mismo que una relación familiar. Si en una pareja no hay un enfoque de ganar y que la relación potencie individualmente en un proyecto colectivo, esa relación de pareja se termina. Se termina el affectio societatis, como decimos los abogados. ¿Y cuáles son los factores que afectan la confianza? Cuando no hay transparencia. Por eso siempre, más allá del escenario de conflicto y a la carga histórica que tenemos entre partes que están enfrentadas, necesariamente tenemos que tener en cuenta de que la manera de reencauzar los procesos de negociación es a partir de la transparencia. Algo que vamos a profundizar en la clase de la semana que viene. Por lo tanto, estas cuestiones, influencia y relaciones de poder, los sentimientos que están vinculados en la interna de la organización, las expectativas que tenemos, las percepciones sobre una determinada situación, y acá yo tengo que hacer un paréntesis. Muchos de los problemas a los cuales nos enfrentamos es el resultado de una percepción que tenemos con relación al otro. Yo no escucho lo que el otro está diciendo porque tengo una idea de que el otro no sirve. Y si esa percepción nosotros no logramos encapsularla, limitarla, el ciclo destructivo y entrópico del conflicto no hay forma de solucionar. Parte de esa percepción muchas veces es la consecuencia de la falta de conocimiento. Y esto suena duro. Pero si yo no sé cómo se razona lo que estoy discutiendo, y tengo el poder para incidir en el destino de la organización, termino acabando con la organización. Y con esto yo no estoy planteando para lograr una calidad institucional, una gobernanza democrática, participativa, inclusiva, nos tenemos que llenar de doctores, contadores y egresados de la universidad. No estoy diciendo eso. Estamos diciendo que hay que democratizar conocimiento de gestión. Democratización que se da en este tipo de instancias. No importa dónde estemos, tenemos acceso a un conocimiento. Pero si el que decide no logra construir una base de razonamiento sobre información, no sobre un dato que utilizo a partir de lo que fulano sultano me dijo, y como tengo una idea negativa de ese colectivo, no importa lo que diga y me presente, no le voy a creer. Lo que estamos alimentando es un proceso destructivo de conflicto. En una relación de pareja termina en el divorcio. En una organización se puede comprometer el desarrollo de una entidad que debe trascender a la generación que asume su responsabilidad en determinado tiempo. John Gardner plantea que la mayoría de las organizaciones aquejadas de problemas han desarrollado una ceguera funcional a sus propios defectos. Ceguera funcional a sus propios defectos. No sufren porque no pueden resolver sus problemas, sino porque no pueden verlos. Si yo en mi cooperativa me formé
en la lógica de los bandos uno contra otro, y entiendo que es normal, y forma parte de mi cotidiano, y no estoy entendiendo que eso es un limitador estratégico del desarrollo de la cooperativa, lo que tengo es ceguera funcional. Es ceguera funcional. Si yo en el movimiento no logro comprender que lo que sirve para una clase cooperativa no sirve para otra, no tengo alternativa de construcción del bien común. Eso me genera ceguera funcional. Si en una dinámica de negociación no tengo claro los roles y entiendo que por el hecho de estar en un consejo, en un proceso de decisión, debo desconocer, pienso que paso a ser un empleador asimilado al patrón e incorporo un personaje, es una ceguera funcional. Porque estoy incorporando un estereotipo que se da de frente con la concepción filosófica del movimiento cooperativo. Por lo tanto, la clave, ¿cuál es? Generar los espacios abiertos de debate y de reflexión que nos permitan, a partir de la comprensión de lo que le pasa al otro, mirarnos a un espejo y analizar qué cambios estructurales o del sistema de gestión que tenemos debemos modificar para lograr el desarrollo de la cooperativa. Muchas decisiones que se toman en las organizaciones, muchas decisiones, son el resultado del calor de una discusión y no del análisis frío, sistemático, educativo, plural, que debe permitirnos asegurar un proceso de decisión que empodere a las personas. Cuidado que en todo lo que hacemos hay funcionalidades y disfuncionalidades. Yo puedo ejercer el poder en un proceso de negociación colectiva para lograr lo que entiendo que es justo, o puedo utilizar ese poder para sacar un determinado beneficio que lo impongo por el poder que ejerzo en la organización. Y eso no es poder, eso es abuso de poder, es una disfuncionalidad, porque no actúo en el marco de los valores vinculados al propio movimiento. Esto nos lleva a una pregunta que abrimos ahora para poder hacer los intercambios, las opiniones entre todas, entre todos, las experiencias que ustedes quieran compartir junto y a través de Julio para organizar un poco el debate. Y la pregunta disparadora es: ¿cuáles han sido las causas de los conflictos en las cooperativas a las cuales ustedes pertenecen? ¿Ha sido un problema del entorno? ¿Ha sido un problema de bandos? ¿Ha sido un problema de percepciones? ¿Hay personas que abusaron del poder? ¿Hay personas que no entienden qué partido está jugando de un lado o del otro? Bueno, analicemos y abramos un poquito el debate de estos aspectos para lograr entender de que todo conflicto tiene una causa y no es solamente analizar las posiciones, sino el contexto en el que se está desarrollando una determinada diferencia. Julio, yo me quedo por aquí, abrimos la discusión. Bien, gracias Gerardo. Ahora, y bueno, como decía Gerardo, abrimos la posibilidad de la participación. Les vamos a pedir que levanten la mano o que escriban en el chat comentarios, preguntas a lo que ha expuesto Gerardo hasta este momento. Así que queda abierta la posibilidad de que puedan participar. Recordamos la pregunta de Gerardo, es a partir de la experiencia de ustedes, ¿cuáles creen que son las causas que han originado conflictos en las cooperativas o en las organizaciones a las cuales ustedes pertenecen? Por ahora no veo manos levantadas.
Bueno, por acá me llegó una pregunta que dice que fue por no procurar los consensos y cada decisión hacer votaciones en vez de darse un espacio de discusión mayor, y que la votación en realidad lo que ha generado es el enfrentamiento entre dos posiciones por justamente no darse un tiempo más de discusión y llegar a un consenso. Gerardo. Es una situación muy común la que plantea el participante. Acá hay que tener en cuenta, cuidado, algunas cuestiones. Cuando acá hay muy buenos argumentos de un lado y del otro, y hay un debate sincero, frontal, documentado, informado, hay un momento que hay que tomar la decisión. Y esa decisión probablemente va a ser del agrado del que gana y del desagrado. Ahora, ¿cuándo se genera realmente la situación de conflicto en ese escenario? Cuando no está clara la metodología que lleva al proceso de decisión. Cuando nosotros tenemos posiciones y necesariamente el proceso democrático determina que el soberano habla, no es que hay ganadores y perdedores, hay un consenso de transitar un determinado camino. Pero si yo en el sistema de gestión de la cooperativa tengo incorporado de que acá no hay vencidos ni vencedores, y todo es lo que nos permita avanzar, y si el resultado de la implementación de esa decisión determina que hay que aplicar un criterio correctivo y hay que rectificar el paso, el sistema permite que eso no se vea como una situación de conflicto. Y acá, ¿qué es lo importante? Cuidado con el proceso formativo y educativo de las personas que integran los procesos de decisión. Hay personas que entienden que estar en un espacio de debate es el juego de la pulseada. No, ni se gana ni se pierde. Vamos a construir colectivamente una solución. Y si esa solución no es la adecuada, el sistema va a permitir rectificar el camino. Y si rectificamos el camino, no puede haber la actitud egoísta y personalista, individual, que dice, vieron que yo tenía razón y ustedes estaban equivocados. ¿Eso qué termina alimentando? La fractura y la división. Nos llegó por WhatsApp, dice, en mi cooperativa la mitad son familiares y eso hace que si hay personas que se atrasan en pagos u otras responsabilidades, no se implementa el criterio de multas para corregir. Eso termina dividiendo. Estamos hablando de una cooperativa de viviendas, lógicamente. Bien, otro elemento clave en lo que plantea la persona que está planteando lo de la cooperativa de vivienda. Parte, y vamos a ver en la clase que viene, que hay factores que determinan que los conflictos surjan. Si yo tengo un marco normativo donde hay una situación que está regulada de una determinada manera, y dependiendo si es fulano o sultano el que comete la falta, le aplico o no lo que dice el reglamento, naturalmente vamos a tener un escenario de conflicto. Tengamos cuidado de lo siguiente, ser cooperativista no es estar de acuerdo con todo y perdonar todo, no, hay reglas de convivencia, acá hay códigos de convivencia. Y si la persona o una familia no comulga con el código de convivencia que está basado en los valores establecidos del movimiento, necesariamente la organización debe preservarse y tomar los mecanismos estatutarios que a veces terminan en la exclusión de ese socio. Poner límites no es negar ni desvirtuar la herramienta cooperativa. Entonces, hay un momento para el debate y la discusión, debe haber normas que transparentemente son definidas y aplicadas, y luego, naturalmente, aceptar lo que surge de los mecanismos democráticos, estatutarios y reglamentarios. Bien, tenemos 4 manos levantadas, vamos a seguir el orden en que aparecieron. Richard Silvera primero, Sergio Cruz, Gastón y después Jenny. Les pedimos que sean breves en las preguntas o en el comentario, así le damos la posibilidad a también leer los comentarios que aparecen en el chat o las preguntas. Rich. Estás pidiendo, buenas noches, estás pidiendo algo medio complicado justamente con este tema, Julio. Que seamos breves, pero vamos a ser conciso y breve en lo posible. Porque la verdad que la exposición de Gerardo, como siempre, es excelente y nos abre
mucho la cabeza y el pensamiento en dónde tenemos que poner la mirada. Las herramientas, justamente, como plantea él, la del triángulo, del iceberg, que la mayoría de las partes que generan un conflicto está oculto y es realmente la percepción de que a veces falta de la mayoría de los integrantes de la cooperativa que no lo ven, que cómo se generan los conflictos, es justamente la parte oculta donde está en la organización. Y es verdad que en muchas organizaciones, porque hablamos de diferentes modelos de cooperativismo, pero más o menos todas tienen casi la misma organización, cuando no hay una formación en todos sus integrantes o la misma nivel de valores de todos sus integrantes, los que poseen aquel poder de mayor conocimiento son a veces los que tienen algún abuso justamente de sus funciones cuando llegan a la conducción de las cooperativas. Y yo creo que es uno de los mayores conflictos, los mayores problemas que pasan las organizaciones de este sistema cooperativo. Cómo evitar o cómo hacer que la democracia sea fundamental, pero también la herramienta de que todas las personas, integrantes, socios, puedan manejarse en la defensa de la organización cuando no se nota o no se ve el abuso de aquellos dirigentes que se apoderan de la organización. ¿Cómo evitar eso? Porque a veces llevan a la mala gestión de la cooperativa porque están convencidos de que tienen siempre razón. Y a veces también contaminados por el exterior porque se confunden con el determinado modelo empresarial y quieren copiar el éxito de algún modelo empresarial diferente y no se dan cuenta que están dentro de una organización cooperativa que hay que llevarla totalmente diferente. Por eso es muy bueno tratar de formar siempre a los dirigentes y siempre, no solo a los dirigentes, sino a todos los integrantes de la cooperativa, en nivelar lo más posible los valores. Y es justamente, tal vez aquí es donde encontremos la fortaleza de que si las cooperativas tienen el sindicato, porque el sindicato puede nivelar esa fuerza externa en defensa de todos los integrantes de la organización. Y yo le preguntaría a Gerardo, ¿cómo encontrar esa herramienta para que todos los integrantes puedan estar en ese juego nivelado para poder defenderse frente al abuso del poder de algunos dirigentes? Muchas gracias por el tiempo. Gracias, Richa. Yo coincido, Richa, con la descripción de la problemática que tú planteas. Y hay una única herramienta. La única manera de generar conciencia es a partir de la educación. No hay otra herramienta. Y nosotros tenemos que tener a la interna de nuestras organizaciones, no dar por sentado que la persona que ingresa a una cooperativa es cooperativista. Cuidado que a veces es un caballo de Troya. Muchas veces en las dinámicas de las organizaciones se genera el idealismo de que tiene que venir una persona externa que trabaje en empresas grandes para revertir una situación estructural, y muchas veces eso es una miopía del diagnóstico de la problemática que la organización tiene. Nosotros tenemos que avanzar, sí, necesariamente, en que deba ser el proceso de formación, además del de educación, el de formación, en paralelo y de manera sostenida en el tiempo y en manera permanente. Ustedes vean que yo estoy haciendo una diferenciación en la palabra. No hablo de educación al barrer. Cuando hablo de formación, hablo de la formación en valores. Vuelvo a decir lo mismo. Los valores del movimiento cooperativo no son un cuadrito que hay que poner para cumplir con un formalismo de una auditoría o un sistema de calidad. No, los valores se viven. Si yo digo que soy democrático y resulta que no acepto la lógica del debate
y se generan espacios de abuso de poder por un dirigente o dirigentes que tienen un determinado conocimiento y que democráticamente no lo comparten, ¿qué es lo que estamos generando? El espacio del abuso de poder. Y no porque la persona tenga tal vez la intencionalidad, pero la estructura, el sistema de gestión puede replicar y permitir ese comportamiento. ¿Cuándo nos damos cuenta si una cooperativa tiene una estructura democrática fuerte? Cuando alguien está tentado de hacer algo y hay otro que logra frenarlo. Eso es la calidad institucional. Esto no significa ahogar las opiniones de cada uno, pero en el momento que se entiende que hay un desvío en el comportamiento de la orientación, si tenemos estructuras sólidas democráticas basadas en la educación, en la democratización del conocimiento de gestión, la calidad del proceso de decisión es muy importante. En algo que tú mencionabas, Richard, que hay que aclararlo, ¿cuál es el camino? Utilicemos las herramientas de la política pública. Esto que tenemos aquí, INEFOP, el PROCOP, ¿cómo se logró el PROCOP? Porque CUDECOP estaba en el INEFOP y estaba en el INACOP. ¿Cómo se articula? Diseñamos herramientas de política pública para atender las necesidades de nuestras organizaciones. Pero eso no se puede hacer solamente a impulso individual. ¿Por qué? Porque, Richard, coincidamos en lo siguiente, no es lo mismo una cooperativa grande que tiene escala de aquella que no tiene escala y está tratando de sobrevivir. ¿Cómo logramos generar ese proceso inclusivo y democrático? Con herramientas de política pública, con un movimiento cooperativo organizado. Pero la capacitación no es solamente la transmisión del conocimiento que se aplica al proceso productivo. Eso es muy importante, pero no es determinante. Lo que es determinante es conocimiento aplicado al proceso productivo y explicar el para qué queremos mejorar el proceso productivo. Porque somos agentes de transformación social, generamos empleo de calidad. Si uno ve en el escenario de la crisis cuántas personas y empresas, incluyo algunas que no sufrieron totalmente el impacto de la pandemia, recurrieron al mecanismo del seguro de desempleo. Las cooperativas, en su inmensa mayoría, fue un mecanismo que trataron de usar cuando no tenía más remedio. ¿Por qué? Porque hay una concepción del cuidado de la persona y de la relación del empleo. Ahora, ¿la clave cuál es? Nosotros tenemos que seguir mejorando la calidad democrática de nuestras instituciones y la única manera es el sistema educativo, preparar a la gente. Si nosotros elevamos los niveles de discusión, la calidad del debate es mejor, pero entendiendo que ese debate no es una guerra de posiciones, es buscar lo mejor y aceptar las reglas democráticas del debate en el proceso de la formulación, de formación colectiva de la voluntad. Sergio Cruz. Si me permitís... vamos a seguir el orden, Richard. Ponelo en el chat, por favor. Bueno, complicado el tema, pero la reflexión que yo quería dejar en esto de lo que estamos debatiendo. ¿Me escuchás, no, Julio? Sí, perfecto. Está. Yo dividiría este tema en dos aspectos. Uno, tenemos un tema de negociación en cuanto al nivel funcional. Decía muy bien el docente, cuando nosotros aplicamos la gestión, no podemos aplicarla diferente a un sistema cooperativo. Pero sí debemos dejar en claro que quien asume el rol de dirigir y gestionar una cooperativa debe hacerlo con criterios y con valores cooperativos. Pero debe ser no correrse de lo que es los reglamentos internos de la cooperativa, que debe estar funcionando en un nivel administrativo por un lado, y que esa gestión debe ir acompañada por decisiones. A veces las decisiones son las difíciles de tomar, pero sí no lo veo como un tema ni capitalista ni cooperativo, son decisiones de gestión. Lo que sí hay que explicar que en el sistema cooperativo, fuera del aspecto solidario, es
tenemos un reglamento interno el cual no debe dejar de respetarse, que es en lo que los otros ámbitos a veces se corren. Que en base a eso es el dirigente debe empoderarse de ese reglamento y hacerlo cumplir. Eso no quita que cambie de forma de gestión. Y el otro tema que yo lo quiero agregar y quiero, este tema de conflictos en las cooperativas, hablas muy bien de la formación en valores, pero creo que la formación, aparte de la educación y formación que tiene cooperativa, debe formarse cogestionando. La única forma de darle a nuestros nuevos dirigentes el rol y pasarle el rol que ocupamos a veces es si lo formamos. Si no abrimos las oportunidades en la formación, en la gestión, en distintos aspectos que tiene una cooperativa, nunca vamos a completar el rol, y ahí sí creo que el dirigente está equivocado el no ceder espacios. Ese es un tema. ¿Qué son los conflictos que hay generacionales de las cooperativas en cuanto a la parte política? Porque es ahí donde empiezan los conflictos en las cooperativas, cuando no hay una rotación dirigencial y hay nuevos dirigentes con nuevas ideas que aporten. Creo que lo veo como dos roles diferentes la negociación. Una, la funcional y la de gestión, y otra, la política, que también tiene muchos problemas de conflictos. Gracias, Sergio. Gastón. Tienes el micrófono apagado, Gastón. Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, buenas tardes. Ya aprovecho a saludar al profesor, y realmente una vez más todos estos temas a uno lo ponen en alerta, ¿no? Desde un poco la experiencia como operador jurídico también vinculado al tema de la cooperativa, el doctor hablaba de qué disparan este tema de los conflictos, ¿no? Y bueno, y el tema de poner determinados límites dentro de la organización, eso genera conflicto. Y para eso, ni que hablar que hay que fortalecer los mecanismos de educación y de gestión, y de la cultura organizacional, bueno, que decía el profesor, ¿no? Ni que hablar. Ahora, brevemente, en la fase externa, ¿no? Cuando la cooperativa se encuentra con determinados empleados y con el gremio, ¿no? A mí a veces me cuesta visualizar cómo el gremio ve a la cooperativa, y el gremio a la cooperativa la ve como un empleador, a la cual negocia condiciones de trabajo y salario. Me ha tocado participar en cooperativas donde los cooperativistas no cobran, porque, bueno, porque el Estado con los cuales trabajan se atrasaron en los pagos, y siempre está en esa situación de que a los empleados hay que pagarle en tiempo y forma, porque además es lo que corresponde por el derecho laboral, ¿verdad? Porque hay todo un cuerpo normativo que así lo establece. Y eso genera conflicto, ¿verdad? Y muchas veces en las bipartitas, cuando se habla con el sindicato, los sindicatos no siempre visualizan a la cooperativa como personas que trabajan en pos de pie de igualdad y situaciones. Bueno, lo ven, o ven a las cooperativas muchas veces como el empleador bueno, que toma decisiones como empresa, que corre sus riesgos, y que obviamente estas decisiones generan conflicto. Entonces, esos límites no son tan fáciles de ver, y si bien uno los puede entender desde el punto de vista teórico, después cuando lo bajamos a la práctica nos trae ciertas dificultades, ¿no? A la hora de la negociación y de posicionarnos. Estamos de acuerdo que no son empresas capitalistas, y que el cooperativista, la formación y la estructura tiene otras características. Ahora, en ese diálogo se necesitan dos. Y del otro lado, del lado del trabajador, ¿verdad? No lo ven como un par, se ve bueno, como la empresa empleadora, que bueno, que el día 10 tiene que estar cobrando y como corresponde, ¿no? Eso genera conflicto, y creo que es uno de los conflictos más asiduos que al menos al menos yo he tenido que visualizar en algunas cooperativas, ¿no? Entonces, esos límites
cuesta diferenciarlos y a lo mejor el profesor nos ayuda a, a ver esto de forma más amplia y no más restrictiva, a lo mejor como uno lo ve, ¿no? Pero bueno, y ni que hablar que el agradecimiento y excelente la exposición. Muchas gracias. Bien. Jenny Flores. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Bueno, buenas noches. Antes que nada, saludar a Gerardo y la exposición excelente, como siempre agradecer. Y desde mi punto de vista, un poco de acuerdo también con el doctor que recién habló, también como profesional que trabaja con cooperativas, trabajo con cooperativas de vivienda, pero igual la problemática yo creo que sea la misma, todos los aspectos que mencionó Gerardo se dan, y me pegó mucho el tema de que el problema más grave en las cooperativas es el problema social. Más allá de la educación, si vos educás y ponés toda la normativa, pero no enseñás a la gente a respetar y a que los valores los aprendan, se sigue dando estas relaciones de poder de que uno acumula todo y que políticamente toma todas las decisiones, y como las cooperativas de vivienda específicamente no sucede que los cargos son honorarios, todos los demás hacen un dejar hacer para una o dos personas, y ahí es cuando pasa el tiempo y la gestión a veces se dificulta. Y es muy complejo el poder enseñar, y más a las personas que ingresan de afuera y no son cooperativistas. Son individualistas, y generar una cultura colectiva es muy complicado. Ingresar una persona a una cooperativa porque tiene $10.000 y entró, que no tiene idea del sistema, después actúa como propietario y no puede actuar como usuario. Explicarle la normativa y que si no, que para todos es igual, que tiene el mismo derecho, pero que no es propietario. Es muy complicado a nivel, por más que uno a nivel legal le lea el estatuto, le lea, es imposible. Eso como comentario, o sea, ¿qué me ha pasado con las 7 o 8 cooperativas con las que trabajo? Los conflictos se reiteran, y a su vez a nivel laboral no ven como que si algún socio llega a trabajar, que se puede generar ese conflicto, si hay un reclamo laboral posterior, que es válido cuando se lo contrató para esa función, por más que no haya habido un contrato escrito, igual estamos hablando que genera la misma validez en el derecho laboral. Genera el conflicto de que los demás dicen, no puede reclamar aportes sociales, no puede reclamar nada, hay que excluirlo de la cooperativa, hay que hacerle un juicio, y no lo ven como respetar. Es mucho el conflicto que se da entre iguales, pero a su vez que la idiosincrasia es muy diferente. Y para mí habría que amoldar, para que los sindicatos se pudieran dar, habría que moldarlo, porque el sistema cooperativo es todo lo contrario a un sistema empresarial, junto con el derecho sindical, que es un conflicto neto. Acá no existe un conflicto neto, por la contraposición de intereses no se da. Por eso yo creo que habría que regularlo y amoldar el sistema colectivo al sistema cooperativo para poder aplicarlo a cabalidad. Pero esto es todo nuevo y genera para mí es mucho entusiasmo de poder aprenderlo y ver cómo evoluciona, ¿no? Porque nunca creí que un sindicato pudiera estar dentro de una cooperativa más allá de las de trabajo con los empleados dependientes, ¿no? Nunca lo visualicé. Nada más por ahora. Gracias, Jenny. Yo quería recordarles a todos que en el Classroom, justamente el foro que tenemos abierto y donde todos pueden participar, tiene que ver con este tema que viene del taller anterior, y es justamente la relación entre la cooperativa y el sindicato, es decir, cómo visualizan ustedes las relaciones entre estas dos organizaciones, básicamente planteado en aquellas cooperativas donde no hay trabajadores dependientes, donde todos son socios trabajadores, donde lógicamente el sindicato debe tener otro rol en la medida que los socios sindicalizados son a la vez los dueños de la propia empresa cooperativa. Entonces, nos parece que es un debate interesante, está abierto en el Classroom para poder seguir aportando, y sobre todo en estos temas que se han planteado vinculados con la formación. Ya te doy la palabra, Cristian. Quería simplemente comentar algunas de las cosas que aparecen en el chat. Dice, en mi experiencia cooperativa, una de las causas es la falta de comunicación, los malos entendidos por dar por supuestas las cosas,
El interés individual es el que daña las relaciones de las cooperativas y olvidarse del interés común. También el mal manejo colectivo de la frustración, cuando algo no sale de primera, cuando los integrantes no tienen el mismo compromiso y responsabilidad, por más de que van detrás de un fin común, la falta de claridad respecto a los intereses de cada parte y sobre todo los mecanismos para explicitarlos y procurar acuerdos, el tema del desconocimiento de los estatutos, cómo se han perdido los valores que llevan al abuso de poder y al quiebre del tejido social cuando se generan dos bandos, donde uno prima lo económico y en otro lo social. Estoy tratando de resumir. Por otro lado, alguien plantea de que antes del ingreso a la cooperativa primero habría que educar y recién luego ingresar a la cooperativa. Esto sería el ideal, pero generalmente la necesidad de integrarse a una cooperativa para solucionar un problema es muy anterior a la formación, y lo que decía Gerardo, primero son socios cooperativistas y después lo que logramos es algunos volverlos cooperativistas. Es decir, una cosa es ser socio de una cooperativa, otra cosa es ser cooperativista. Creo que interpreto lo que decía Gerardo hace un ratito. Cristian. Sí, hola, buenas tardes. La verdad que muy contento por escuchar que se están tratando todos estos temas. La verdad que desconocía en particular de que digo, obviamente que este taller en particular estuviera apostando a esto, y la verdad que es muy bueno, me pone muy contento. Yo a veces tenía muchas incertidumbres, muchas cosas, pero veo que está en buenas manos y bien encarrilado todo como para poder revertirlo. Eso la verdad que me pone muy contento. En particular, yo estoy en una cooperativa de trabajo, también estoy en una cooperativa de vivienda y tengo mi formación sindical. De este tema que están hablando, sin ir muy a fondo, muchas veces gente de los sindicatos, digámosle, de la cúpula sindical, ven mal esto de que uno en particular evoluciona y cree en la emancipación obrera. Digo, me parece muy bien que se toquen estos temas, y en realidad habría que darle a más de uno, como quien dice, enseñarles a lo que es esto que ustedes están tratando ahora, el tema del cooperativismo con el sindicalismo, que no lo vean como un patrón. Y me parece bárbaro que tenía que llevarlo a más que nada a los políticos, a que lo entiendan, porque muchos a veces han usado lo que es los sindicatos para llegar a la política, en particular en la industria de la construcción ha pasado, que tú le hablas de una cooperativa de trabajo en la industria de la construcción y te miran como sapo de otro pozo. No quiero herir susceptibilidades de nadie, pero eso ha pasado con altos dirigentes. Y bueno, la verdad que me quedo tranquilo por eso, de que ustedes están, digo, todos vamos a tratar de revertir esta situación. Igual que una compañera que hablaba recién del tema de las cooperativas de vivienda, mucha gente está por el techo, y la verdad que el cooperativismo es cero, y lamentablemente a veces ves las peores cosas de un ser humano, a veces cuando arman corporativismo entre una cooperativa, un bando contra otro. Me quedo tranquilo por eso, de que veo que hay que buscarle la vuelta, y le doy todo el apoyo desde acá, desde Mercedes, en el sentido de que lo felicito por tratar de estos temas y por tratar de revertirlo. Y otra de las cosas que también pasa, que no hay que olvidarse, es la sociedad. La sociedad, tú le dices que estás en una cooperativa y ya todo el mundo como que descree del cooperativismo, y me parece que hay que apostar a que la sociedad vea de que esto es algo muy bueno, ¿no? Simplemente eso, y muchas gracias. Gracias, Cristian. No sé, Gerardo, ¿algún comentario de las participaciones anteriores? Sí, primero agradecer los aportes que están haciendo todos, porque naturalmente uno utiliza como elemento transformacional de toda la educación, a veces como la muletilla. ¿Cómo se hace con educación? El problema es que la materia, los componentes que integran nuestras respectivas organizaciones, muchas veces ya fueron expulsados del sistema educativo. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el rol de la cooperativa? ¿De acuerdo? Y no estoy hablando de si es de cooperativa de vivienda, si es cooperativa de consumo, de ahorro y crédito. Primero se es cooperativa, después se dedica a una actividad económica que le permite llevar adelante su actividad. Pero hay un componente que es la inclusión social, que muchas veces se habla muy en general. Nosotros tenemos que prestar atención que, sin importar el poder adquisitivo que tenga la persona que integra la cooperativa,
nuestro proceso democrático es de lograr inclusión ciudadana. Inclusión ciudadana. La persona tiene derechos, pero también tiene deberes. Y tiene que aportar a la construcción colectiva. No puede desconocer el problema que tiene en la puerta de la calle. Porque si uno termina desconociendo que el problema es del otro y no es de nosotros mismos, el problema se mete adentro de la casa de uno. Y eso tiene que ver con la calidad de nuestras instituciones. Ahora, hay que ser realista en lo siguiente. Cada cooperativa, de acuerdo al sector de actividad económica que esté, muchas están luchando para sobrevivir. Y es razonable. ¿Qué tiempo tiene para establecer el proceso educativo? Y bueno, mi amigo, mi amiga, va a tener que tener tiempo. Porque no hay desarrollo, y también del punto de vista económico, si nosotros no logramos que nuestros equipos de gestión, que nuestros dirigentes, que los integrantes de los sindicatos de trabajadores que integran los equipos de gestión de las cooperativas, desarrollen competencias. ¿Competencia qué es? El conocimiento aplicado al caso concreto. Y nosotros tenemos que ser conscientes además de lo siguiente, en algo que también mencionaba Julio y el resto de los compañeros. No toda persona que integra una cooperativa es cooperativista. Hay gente que tiene una idea y pelea por su idea, y hay personas tóxicas que tienen valores que no son los de la cooperativa. Y esto hay que afrontarlo. No todo el mundo que está en un lugar, por el hecho de estar, comulga con los valores. Y uno, ¿cuándo aprende si uno tiene ese valor? Cuando la vida nos puso contra las cuerdas. No hay otra, ahí vemos cuáles son nuestros valores. Porque vemos cuál es nuestro comportamiento. Los colegas que participan incluso en las etapas, que muchas veces actuamos como bomberos, ¿no? Hay que poner agua para apagar los incendios y ver a ver cuál es el margen de negociación que hay para un acuerdo. Pero cuando hay un conflicto, se genera una oportunidad de que el sistema evolucione y de identificar cuál es el problema. ¿El problema es meramente formativo o hay una lucha de poder por cargos? ¿O hay alguien que quiera aprovechar una posición de poder para obtener un beneficio personal porque está en una situación y en una posición de poder? Entonces, si la organización no cultiva y dentro también del marco de una política pública que afirme este tipo de comportamiento, se hace muy difícil incorporar la lógica cooperativista. Nosotros hoy que estamos, y mencionábamos recién, programas como el PROCOP, la participación de nuestros delegados, que Alicia, la presidenta de la Confederación, es miembro y el representante de la economía social en el directorio del INEFO, nuestros delegados en el Instituto Nacional del Cooperativismo. ¿Qué es lo que ha logrado? Que si usted tiene voz, y en algunas instancias tenemos voto en espacio de formación de política pública, necesariamente generamos el proceso de que el otro nos reconozca. Y la lucha va a ser compleja. ¿Por qué? Porque está duro aceptar el 3+1. Compañeros, estamos cambiando más de 120 años de historia de negociación colectiva. No es un tema. La Cámara Empresarial no necesariamente acepta si una cooperativa que es empleador participe de otro sector, y el propio movimiento sindical lo puede ver como una cuestión que distorsiona la unidad del movimiento. Y es legítima la posición. Nadie está diciendo que no es legítima. Pero tenemos que lograr pensar categorías por fuera de lo que hemos repetido a lo largo de más de 100 años en la manera de concebir las relaciones laborales en el ámbito de la negociación colectiva. Una cooperativa no encaja en una cámara empresarial y no encaja en el movimiento sindical. ¿Esto quiere decir que está enfrentada a las dos? No, no está enfrentada a las dos. Construye con las dos, construye con el gobierno, construye con la sociedad, pero ¿a partir de qué? De valores centrales. Lo importante de todo esto, ¿cuál es? Que hoy toda cooperativa, por más que sea grande y tenga escala, o una chiquita, puede tener acceso a las mismas herramientas
democráticas de formación, capacitación, asistencia técnica. Y esto fue el resultado de la participación en la política pública. ¿Cuál es la diferencia antes con el ahora? Ahora hay un entramado de política pública construida colectivamente desde el propio movimiento. La clave, y es un camino de largo plazo, hay que seguir profundizando el espacio educativo, conocimiento de gestión aplicado a proceso productivo, pero en el marco de una formación en valores. Si no, lo que tengo en la cooperativa es un mercenario. ¿Está claro? No es un tema de mercenario, que sepa cómo se maneja el mercado. A mí me ha tocado escuchar muchas veces de que se plantea incorporar personas externas que no saben de movimiento cooperativo porque se entiende que va a ser más efectivo en cómo se posiciona en el mercado. Y yo qué digo, pero acá tenemos contradicciones ideológicas. Y no hablo de ideología de partido A, partido B, hablo de cuál es mi concepción de pensamiento. Claro que tengo que tener el mejor profesional y técnico para desarrollar la cooperativa, pero ese profesional y técnico además tiene una formación de valores que es adecuada para lo que es la filosofía de gestión de una cooperativa. El esquema es ganar-ganar. Ahora, ¿la clave cuál es? Hoy cada cooperativa no está sola. Formamos parte de un entramado de intercooperación, de construcción de política pública, que permite que los conflictos que nos permiten ver los problemas, lo utilicemos como la oportunidad de hacer los cambios estructurales. Yo generalmente hago una diferenciación por diferentes doctrinarios que han planteado. Hay una diferencia entre la solidaridad y la caridad. Yo en la caridad doy algo, y es un valor muy importante, ver el dolor del prójimo, ayudar a que el prójimo tenga acceso a un determinado componente para que pueda revertir una situación. Pero ¿cuál es la diferencia central entre la caridad y la solidaridad? Que en la solidaridad yo me involucro en el problema estructuralmente y genero herramientas para el cambio estructural. Esa solidaridad es esta co-construcción de políticas públicas. Cuando hablo de construcción de política pública, no hablo del gobierno que da una herramienta, no, estoy hablando de movimiento cooperativo que junto con la política pública diseña la herramienta para que tenga impacto en la organización, pero involucro a la organización en esa experiencia. Y la clave también de analizar los problemas y los conflictos es ver lo que le pasa al otro. Esto es como un grupo de autoayuda, pero la realidad es que si yo veo que lo que me está pasando también le pasa al otro, veo el otro qué herramienta utilizó. ¿Esto qué es? Generar comunidad de aprendizaje, pero para reorientar los roles necesariamente tenemos que volver a repetir que somos diferentes, pero no alcanza con repetir. Hay que incorporar en los procesos formativos periódicos a nuestros socios, a nuestros dirigentes, a nuestros trabajadores, al movimiento sindical, a las cámaras empresariales, al gobierno nacional, porque en este debate de repetición de ideas es lo que permita reconocer que el otro existe, que hay una identidad, que uno no queda absorbido en otros colectivos de acuerdo a una forma de organización económica. Y con esto no estoy diciendo que somos mejores o peores que nadie. Recién Sergio mencionaba en uno de sus comentarios, ser cooperativista no es ser pésimo administrador. Ser socio cooperativista no quiere decir de que no cuido con mucha responsabilidad el dinero de la cooperativa. Eso no es ser cooperativista. Usted, si es cooperativista, tiene que ser más eficiente y profesional en la administración, porque si usted le erra una decisión, comprometió la viabilidad de la próxima generación. Ser rentable o tener excedentes, a veces se puede, a veces no, es también una cuestión ética del manejo de nuestros recursos. Porque el compromiso de la cooperativa no es con el balance solamente, es con la construcción de procesos de muy largo plazo que generen procesos de inclusión social, pero especialmente ciudadana.
Gerardo, otro elemento importante, digo, que me toca por el tema de mi rol en el tema educativo, es que si bien la identidad transversaliza todo el sistema cooperativo, tenemos que tener en cuenta que hay diversas situaciones, no solamente de una cooperativa a otra, sino ya cuando diferenciamos cooperativas de usuarios de cooperativas de trabajo. Si nosotros vamos a la definición de la cooperativa, es la gente que se junta para satisfacer una necesidad. Y en el único caso que la necesidad es permanente es en las cooperativas de trabajo. Por eso muchas veces decimos, parece que cuando se termina de construir y se entregan la llave de una cooperativa de vivienda, parece que se terminó la necesidad. Se terminó la necesidad primigenia, pero bueno, existiría la posibilidad de recrear y generar otras necesidades para ver qué cosas podemos seguir haciendo juntos. Entonces, también en la lógica del diseño de las acciones de formación, tenemos que tener en cuenta esas diferencias a los efectos de diseñar justamente aquellas ofertas educativas que reconozcan la identidad cooperativa en general y las especificidades claras de cada una de las formas de organización, ya sean de cooperativas de trabajo o cooperativas de usuarios. Bueno, hay muchos comentarios que están en el chat, no tengo más manos levantadas, la idea es respetar el tiempo. Dos invitaciones entonces, como siempre. La primera es que si quieren escuchar la segunda parte de la intervención de Gerardo, que va a ser el próximo jueves, de 18:30 a 19:30 como hoy, los estamos invitando cordialmente. Y en segundo lugar, invitarlos a seguir discutiendo estos temas y plantear nuevos temas de discusión en el caso del Classroom, ¿tá? Porque en ese sentido nos parece que estos en realidad son disparadores. Los temas dan para mucho, dan para muchísima discusión y bueno, por suerte este mecanismo nos permite en un día tan inhóspito como hoy juntar más de 90 personas durante todo este tiempo de todo el país pudiendo participar de esta manera, cosa que si fuera presencial sería imposible porque en nuestra sede no caben 90 personas, por ejemplo. Y esto nos permite esa posibilidad. Entonces, dos cosas, tengo dos manos levantadas, invitarlos para el próximo jueves, para la segunda parte de este ciclo que armamos con Gerardo, y por otro lado, a seguir participando en el Claro. Jenis. O había quedado la mano levantada de hoy, no sé. Entonces, Richard. Gracias, Julio, de vuelta. No, yo quería justamente hacer un énfasis porque si bien las cooperativas contamos con lo que es la CEFI viene trabajando para tratar de tener mayor incidencia en el cooperativismo. Justamente, a veces tiene la traba la CEFI cuando promociona la educación o la formación, que es muy clave, como lo hemos visto en estas instancias, de cómo garantizar eso, porque muchas veces es frenada por los propios directivos, para tener ese desbalance justamente donde se obtiene el poder de dirigir una cooperativa o una organización, porque es en base del conocimiento y en la capacidad que va adquiriendo justamente en cómo se dirige o cómo se lleva a cabo la organización misma del cooperativismo. Y es ahí donde tendríamos que tener una herramienta donde sí obligue a que tengan que cumplir con la formación de todos los integrantes de las cooperativas, porque eso sería una base fundamental para el proteccionismo y proteger realmente a la organización cooperativa, que todos sus integrantes tengan el conocimiento básico de los valores de cómo llevar el cooperativismo adelante. Eso es lo que quería agregar un poco, Julio. Acá Gabriel plantea que el mayor acto educativo es la propia práctica, la de todos los días para con los y las compañeras. Bien, queremos ser respetuosos, como decíamos hoy, de los tiempos. La virtualidad requiere de espacios más cortos, más productivos. Yo creo que logró esos dos objetivos de ser sintético y de ser productivo. Y bueno, nada mejor que poder seguir estos intercambios, repito, el jueves que viene, también con Gerardo, y todo el tiempo que ustedes quieran en la plataforma de Claro.
Así que cuídense y nos vemos el jueves que viene. Gracias. Que pasen muy bien. Gracias.